Bueno, le damos la bienvenida a la teleclínica de salud materno-perinatal, la teleclínica ECO del día de hoy. Es la primera teleclínica del año y es en un día especial porque vamos a hacer una teleclínica conjunta con otras dos unidades académicas. Vamos a a tratar hoy la vacunación contra el virus respiratorio sincicial, que si bien es una enfermedad netamente pediátrica, tiene una oportunidad de prevención, como pusimos en el título de la teleclínica, que viene desde la obstetricia, desde el advenimiento de la vacuna contra el VRS, que, como muchos de ustedes sabrán, tuvo su primera experiencia en Uruguay el año pasado. Y este año estamos en plena campaña de vacunación, estamos en un momento óptimo para vacunar por las características que tiene esta vacuna y por la prevención que da para la infección por VRS en los niños pequeños, recién nacidos y lactantes. Así que bueno, hoy nos acompañan de la Unidad Académica de Enfermedades Infecciosas la doctora Mariana Guirado, el doctor Steven Tapia y la doctora Victoria Frances, y de la Diplomatura de Enfermedades Infecciosas y de la Unidad Académica de Pediatría perdón, se me entreveran la profesora agregada Mónica Pujadas y el profesor adjunto Marcos Delfino, que están acá, que ahí se los muestro para que los vean. Así que bueno, vamos a tratar de hacer una presentación que sea práctica para saber un poco la importancia que tiene la vacunación, las características que tiene la vacunación, el perfil de seguridad que tienen las mujeres embarazadas, el momento óptimo para administrar la vacuna y que vamos a ver que es una vacuna que tiene algunas características diferentes a la vacuna de la gripe, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo estacional y con la prevención que da, y después algunas cosas especialmente vinculadas sobre qué previene la vacuna, ¿no? Que es importante saber por qué es tan importante y por qué el VRS constituye una enfermedad que es tan importante y tan importante que tengamos esta medida de prevención. Así que bueno, empezamos, Steven, con ustedes, me parece. Primero, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que están ahí presencial, a Mónica, Marcos y al resto de quienes se encuentran. Yo lo que tenía en la presentación que en parte fue la que se ha venido presentando vinculada a los aspectos de la campaña para 2025 con datos de 2024 que se dieron dentro del ámbito del trabajo que hizo la unidad de inmunizaciones durante este año para la vacunación de VRS. Bien, un poco para hablar de todo esto, sobre todo los antecedentes, el problema de salud pública, las características de la vacuna, aunque sé que más adelante van a profundizar un poco más el tema, y algunas recomendaciones de la campaña. Para comenzar un poco de eso, sabemos de que el VRS, el virus sincitial respiratorio, es un problema de salud global, considerando que ya en la prepandemia, en el 2019, los datos aportados a nivel internacional plantean de que el impacto, sobre todo para los niños menores de 5 años, se estima de 33 millones de casos de infección respiratoria baja vinculada a VRS, de los cuales derivan en 3.6 millones de hospitalizaciones y aproximadamente 100.000 defunciones al año. Siendo el grupo con más afectación los lactantes entre 0 y 6 meses, en los cuales aquí se ve el impacto en términos de cantidad, pero todo lo que implica la defunción de un menor y que sabemos es un evento traumático no solo para la familia, sino en este caso para todo el tejido social, estamos hablando de que aproximadamente se producirían 45.000 defunciones en menores de 6 meses vinculadas a infección por VRS, y un punto clave también que es el 97% de las defunciones ocurren en países de medianos y bajos ingresos. Eso es lo que nos permite ver sobre todo es cómo circula o cuál ha sido la circulación de VRS durante este quinquenio. Estos son los datos reportados a la Organización Panamericana de la Salud, en lo cual vemos el silencio epidemiológico que hubo durante el 2020 al 2022 por las medidas de prevención, también por la disminución de testeo y lo que implica la pandemia por COVID, y que vemos que después de, en este caso, que la emergencia sanitaria empieza a menguar, las medidas de restricción de movilidad o las medidas de higiene respiratoria que se implementaron con más intensidad durante este periodo, empieza a haber una mayor circulación de VRS.
hasta lo que sucedió en 2023, que fue en este caso la epidemia reportada en varios países y los datos que en este caso aporta la circulación del 2024. Entonces vemos de que tiene después, vinculado a todo este silencio epidemiológico, hubo un aumento en la circulación. Es esperable que eso suceda y también ya ha sucedido previamente que virus respiratorios tienen un patrón de circulación alternado durante varios años. Entonces, es algo que también tenemos que vigilar y es por eso que es necesario considerar cuál es la carga de BRS y de los datos que podemos aportar a la situación epidemiológica entre 2018 y 2023, al ver los egresos hospitalarios vinculados a infección respiratoria baja atribuible a virus sincitial respiratorio, vemos claramente de que en términos de valores absolutos se ve más afectado el grupo etario menor a 12 meses de vida. Estos son los datos de la vigilancia centinela y es un punto clave de la aplicación de la vacuna en el Uruguay, que existe una estacionalidad marcada de la circulación de BRS que está dado sobre todo por la temporada invernal. A través de esta vigilancia centinela se ve de que la mayor circulación, pasó una más, empieza a detectarse a partir de la semana epidemiológica 14, es decir, por el mes de abril, con un pico de incidencia entre las semanas epidemiológicas 23 a 35 y un descenso gradual hasta a partir de la semana 36, que es septiembre. Y vemos entonces de que ya desde abril aumenta la circulación, pico alto, nos marca que esta estacionalidad es el punto de oportunidad para aplicar la estrategia de prevención. Hay varias estrategias de inmunidad contra el virus sincitial respiratorio. Vamos a ver que esta depende del grupo etario, sobre todo en los infantes y en los adultos mayores, que algo se va a hablar un poco más adelante, pero actualmente la que nos interesa es hablar de cómo, en este caso, la vacunación materna, en el caso de las personas gestantes, provee, a través de la transferencia de anticuerpos, inmunidad al recién nacido durante los primeros 6 meses de vida, vinculado a la aplicación de la vacuna de proteína de perfusión. Si nosotros clasificamos las estrategias de inmunidad, tenemos los anticuerpos monoclonales, que son un tipo de, en este caso, de tecnologías que generan anticuerpos que neutralizan el virus. En este caso sabemos que en Uruguay se encuentra disponible el palivizumab a través del Fondo Nacional de Recursos. Otra estrategia que fue el nirsevimab estaba muy comentada, pero vamos a ver que tiene algunas implicaciones, sobre todo de disponibilidad, y dentro de la vacunación está la vacuna de BRS, que es la que estamos utilizando, la BRS de proteína de perfusión, o ese es el nombre. ¿Cómo funciona? Bueno, sabemos sobre todo de que en este caso la vacunación en el embarazo, hay varias estrategias, una que busca proteger en este caso a la persona gestante y otra que busca proteger al recién nacido. Esta vacuna se enfoca en la generación de anticuerpos maternos que durante la vacunación en el periodo de oportunidad entre las 32 y las 36.6 semanas de gestación, dándose el nacimiento al menos 14 días después de esta vacunación, se protegería o brindaría protección mediada por anticuerpos durante los primeros 6 meses de vida. Esta vacuna es una vacuna de subunidades proteicas, es inactivada, no tiene virus, no hay replicación viral en la persona gestante y por lo tanto no se le está transmitiendo el virus en este caso, a la madre, y tampoco hay, en este caso, riesgo para el recién nacido. En Uruguay, como sabemos, en el 2024 se implementó la vacunación. Tuvimos un inicio un poco tardío por lo que tiene que ver con el acceso a la vacuna. Inició el 19 de agosto, finalizó formalmente la campaña el 30 de septiembre, pero sabemos de que en este caso se dejó la puerta para que en este caso quienes decidieran acceder a la vacunación de forma privada lo hicieran. Esta es la cantidad total de dosis administradas en el Uruguay en el 2024, fueron 1.600, en este caso 1.677 en total, y lo que nos dio una cobertura vacunal durante la campaña, aquí vemos la evolución del 62.4%. Es decir, de las personas gestantes que podían vacunarse en estas semanas de campaña, que sí sabemos fue corta, el 62.4% pudo acceder a la vacunación. Y en este caso, viendo el perfil de seguridad que tuvo la vacuna,
que en este caso es importante ver que no solo se ve el desenlace durante la gestación, sino también en el recién nacido, por lo que comentaban al inicio. Esta vacuna, la peculiaridad que tiene es que busca, a través de la vacunación materna, proteger en ese caso, los primeros 6 meses de vida. Entonces, una vacuna que virtualmente no busca proteger a la embarazada, aunque eventualmente podría hacerlo, porque como toda vacuna genera anticuerpos, pero al tratarse de este binomio, hay que hacer un seguimiento tanto a la madre como al recién nacido, y por eso es que para nosotros saber cómo evolucionaba, tuvimos que realizar una monitorización retrospectiva de los registros en todos los nacimientos, sobre todo de 1.675 personas gestantes que recibieron la vacunación entre el 19 de agosto al 31 de diciembre. Se obtuvieron todos los datos disponibles, sobre todo vinculados a la fecha de parto, edad gestacional y peso al nacimiento a partir del sistema de vacunas y el certificado de nacido vivo. Y bueno, esta es la descripción, sobre todo de cómo fueron los resultados. En este caso hay claramente una desproporción entre no vacunadas y vacunadas, porque bueno, sabemos de que fue un periodo corto. Pero bueno, en el análisis estadístico correspondiente para superar en este caso la probabilidad de que hubiera un sesgo por esto, se realizaron la prueba de chi cuadrado de las proporciones. En este caso vamos a ver que hubieron diferencias significativas entre proporción de personas vacunadas y no vacunadas en los desenlaces de peso al nacer. Edad gestacional al nacimiento fue similar en ambos grupos. En cuanto a la categoría de la edad gestacional al nacimiento, que algunos en este caso habrán escuchado, una de las preocupaciones, como en toda vacunación materna, es ver el desenlace obstétrico y también en el neonatal el parto pretérmino. En este caso vamos a ver más adelante de que en la proporción que hubo de partos a término fue similar en ambos grupos. No, tanto en el grupo que recibió la vacuna como que no recibió. Lo que sí es cierto que nosotros encontramos en este primer reporte que la proporción de partos prematuros fue menor en el grupo que recibió la vacuna comparado con el que no, y que bueno, vamos a ver más adelante qué implicaría esto. Y también lo que vimos fue una diferencia significativa en el tipo de prestador, es decir, el tipo de prestador de la madre, en términos de vacunación. Claramente hay una desproporción en el acceso, o hubo en el 2024, en el que 75% de las gestantes que se vacunaron correspondían al sector privado versus un 25%. Y cuando comparamos esta proporción de tipo de prestador en las gestantes no vacunadas, se ve claramente de que hay una diferencia significativa. Esta es la distribución de la edad gestacional estratificada según estado vacunal materno. En el Uruguay, y más adelante entiendo se va a profundizar en el tema, la vacunación se da a partir de las 32 semanas para BRS, a diferencia de otros países que optaron por una vacunación anticipada por debajo de las 30 semanas. Y bueno, es una medida sobre todo de que se toma por seguridad, y que se definió dentro de la Comisión de Vacunas para brindar la mayor protección en un periodo ideal en donde el impacto eventual de un evento adverso que está en seguimiento sea menor. Y lo que vemos claramente es que no hubo, en los términos de proporciones globales, un aumento sobre todo de prematuros moderados, de prematuros tardíos y en este caso la gran mayoría, si consideramos la proporción dentro de la cohorte que alcanzó a vacunarse, fueron a término. Y estos son los resultados. La medida de edad gestacional al nacimiento fue de 39 semanas en ambos grupos. Los partos prematuros fueron menores en el grupo de madres vacunadas comparado con las que no. Y cuando vemos la incidencia de parto prematuro en expuestas y no expuestas, vemos de que el riesgo relativo fue de 0,55, que en este caso fue significativo. Las madres vacunadas, eso sí, utilizaron más servicios privados en comparación con los servicios públicos, que eso fue evidente durante la campaña.
Otro punto clave que era necesario destacar era, bueno, y si sabemos de que necesitamos 14 días para la vacunación, para que después de la vacunación se produzca el parto y se produzca una transferencia efectiva de anticuerpos, ¿cuál fue la distribución en el 2024? Las gestantes que recibieron la vacunación en el periodo transcurrido entre vacunación y el parto tuvieron una medida de 24 días. Hubo un mínimo de 0 días, así que eventualmente pudo haber una gestante que se vacunó y tuvo el parto, y un máximo de 57 días. Perdón. Y acá es necesario destacar que el 94% de las gestantes se vacunó y el nacimiento se dio en un tiempo mayor a 14 días y solo el 16% se dio antes de los 14 días. Y bueno, ese es los preliminares del modelo simple, sobre todo para bajo peso y parto pretérmino, y el modelo ajustado, que era lo que nos interesaba ver, utilizando otras variables confusoras. Puede que hubiera un aumento o no de parto pretérmino vinculado, o sea, al tipo de prestador o al área de residencia, y vemos en realidad que no tenemos sobre todo elementos que sugieran que haya un aumento significativo en la incidencia de parto pretérmino, tanto en el modelo simple como el ajustado. La vacunación tuvo una menor probabilidad de parto pretérmino, que eso hay que interpretarlo con las características de esta cohorte, que la vacunación materna se asoció a una reducción significativa que fue evidente de probabilidad de bajo peso al nacer, que eso es lo que veíamos sobre todo en la mediana de peso al nacimiento, y que es necesaria hacer una monitorización continua de los datos vacunales para seguir de cerca el impacto de la vacunación. Pero lo que nos interesaba ver era, hubo un aumento de parto pretérmino durante este periodo, y lo que podemos decir es que no hubo un aumento eh, desde los datos de vigilancia retrospectiva. Durante la campaña 2025 se plantea hacer algo más continuo, de hecho se está realizando. Al cierre del mes no vemos tampoco un incremento, ese es un preliminar, pero hay limitaciones en este tipo de análisis, sobre todo las potenciales diferencias en el acceso, y sabemos de que hubo una mayor vacunación en prestadores privados versus públicos, lo que sugiere que hay una posible diferencia en la calidad de la recomendación, que hay que interpretar estos datos, sobre todo considerando que la vacunación fue opcional y fue más frecuente en un grupo, lo que podría influir las diferencias observadas. Hubo un periodo de vacunación limitado. La vacunación se ofreció en aproximadamente 9 semanas de campaña. Perdón, 6 semanas para la experiencia 2024, y esto requiere un análisis continuo para monitorizar el evento en el 2025. Y bueno, arrancamos el 13 de enero, esperamos finalizar la campaña el 31 de agosto. Sobre todo el grupo objetivo, como sabemos, son las gestantes mayores de 18 años, entre las 32 y las 36 semanas con 6 días. Para asegurar el traspase de anticuerpos, el parto debería darse al menos 14 días posteriores a la vacunación. Eso es un elemento clave para considerar que el recién nacido se encuentre protegido. Estos son los datos que tenemos ahora hasta el 8 de marzo de 2025. Ya vamos 2.755 dosis, o sea que ampliamente superamos los valores del 2024. Esa es la evolución de las dosis por semana. Es una evolución oscilante. Esta semana 8 tiene un sesgo que fue carnaval, y claramente ahí la gente prefirió hacer otras cosas. Pero hay algo que sí es necesario destacar, y es que existe un retraso y es lo necesario de realizar estas difusiones en cuanto a la vacunación en el territorio. Porque si vemos los datos, estos son actos vacunales por territorio en los diferentes departamentos. Existen zonas que tienen vacunaciones, como vemos, bastante reducidas, y esto tiene que ver, de nuevo, como vimos al inicio, con la calidad de la recomendación. Y es importante ver que el punto clave de la recomendación materna implica reforzar el mensaje de la protección que brinda la vacunación en el embarazo al recién nacido. Estos son datos país.
Y esa es la cobertura por prestador de servicios de salud, en el cual se mantiene lo que sucedió en la campaña 2024, en el que existe una predominancia para los de prestadores privados. Y el caso de salud pública, que abarca aproximadamente un 25%, esta es la distribución por regionales. Lo que sucede sobre todo, la mayoría se dan en la regional sur de Asia, que sería la RAP, y en este caso, limitaciones que tiene esta cobertura en los departamentos del interior vinculados a salud pública. Y es por eso también que es necesario tratar de ver que si decíamos que los grupos de mayor riesgo son aquellos que tienen factores que más adelante van a hablar, es necesario extender la recomendación de la vacunación y por ende, a partir de esto, lograr obtener esto que llamamos la meta de vacunación para 2025. Esta proyección se hizo considerando los nacimientos de los últimos 5 años. Se proyecta en este caso, como vamos a ver más adelante, que tendríamos aproximadamente 18.000 gestantes a vacunar durante el 2025. Esto fue en el primer momento lo que se planteó una tendencia basal de 380 dosis por semana para lograr las diferentes coberturas. Pero ahora estamos en 344 dosis por semana, así que este es lo que necesitaríamos, las dosis a incrementar cada semana para lograr las diferentes metas objetivo. Tenemos 34 semanas de campaña que serían del 13 de enero al 31 de agosto, así que este también es una oportunidad para todas las personas o todos los profesionales de la salud vinculados a la atención de personas gestantes, el recomendar la vacunación. Es una vacuna que en este caso es de dosis única, se puede administrar con otras del esquema, como vamos a ver. Y bueno, esto quería mostrar, estamos acá, así que la invitación para todos los que estamos vinculados a la atención de adultos, recomendar la vacunación, porque como vamos a ver, el impacto que tiene en los niños es sustancial y nos previene, y el gasto que en realidad implica más adelante los gastos de BRS pueden prevenirse, sobre todo los graves, a través de la vacunación. Esto es un poco más, sé que lo van a hablar más adelante, reforzar la idea de que es una vacuna inactivada, que se da una dosis por vía intramuscular, y bueno, es necesario también reportar los CESAVI. Toda persona que tiene vinculación con la recomendación de vacunación embarazadas o que atiende puede hacer la notificación. En este caso se va a realizar una farmacovigilancia activa y también la notificación pasiva, la identificación. Como sabemos, se recopila todo en la unidad de farmacovigilancia. Cualquier persona puede realizar la notificación de SAVE, el sistema de farmacovigilancia, sea vacunador, médico tratante, partera, enfermera. Cada notificación se evalúa y es clasificada. Este es el enlace QR para el formulario de notificación. Se puede coadministrar con otras vacunas, puede darse con la vacuna de la triple bacteriana celular, la vacuna antigripal, la vacuna de COVID-19. En el caso de síntomas respiratorios, si alguna embarazada se acerca con síntomas respiratorios que van a empezar ahora que empiece el frío, se recomienda diferir la vacunación en caso de presentar síntomas respiratorios. Se recomienda siempre la consulta en el caso de presentar sintomatología respiratoria. Y en el caso de antecedentes alérgicos, los prospectos se encuentran disponibles en la página web de la unidad de inmunizaciones. Se recomienda en este caso la consulta con el médico tratante para valorar el riesgo-beneficio de la vacunación en el caso de alergia. Hay que recordar de nuevo, la vacunación busca proteger al recién nacido, en este caso más que la madre, pero el contexto de la recomendación somos nosotros los que, en este caso, al tratar en una persona gestante en su periodo de oportunidad, los que podemos recomendar. Y bueno, este es el documento técnico de la campaña en el caso de que se necesite más información. Y creo que con esto termina la parte introductoria de los datos que teníamos para mostrarles. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Steven. Muy, muy clara el panorama que tenemos con respecto a la vacuna, lo que fue la campaña del año pasado y lo que viene siendo la campaña actualmente. Hay muchas cosas que quizás tenemos tiempo después para poder comentar y discutir, ¿no? Pero
quizás a mí me llamaría, lo primero que creo que nos debe llamar la atención es esa diferencia público-privada que hay, ¿no? La mayoría de los que estamos conectados hoy tenemos actividad en el ámbito privado y también en el ámbito público, entonces claramente hay una diferencia y eso tiene que ver seguramente con el acceso que las personas tengan a la vacuna. Puede tener que ver con lo que nosotros sugerimos a las personas vacunarse, ¿no? Quienes controlamos embarazos en ACE. Creo que es una cosa importante porque demuestra claramente una inequidad en el acceso y además son las poblaciones de niños que van a tener más vulnerabilidad a tener la infección. Entonces, claramente es una cosa como para trabajar. Después hay algunas preguntas, Steven, Mariana, Victoria, están por ahí, que tienen que ver muchas con lo mismo. ¿Por qué no se vacuna por debajo de los 18 años? ¿Por qué no se vacunan adolescentes? Tiene que ver sobre todo, me imagino, con los estudios que hay a nivel del estudio de la vacuna inicialmente, Steven. Los estudios de seguridad no se han hecho en menores de edad, pero en realidad no debería haber ninguna contraindicación específica para vacunar. Sí, exacto. Adelante, sí, o Victoria, no sé quién quiere decir algo. No sé si Mariano o Victoria querían comentar. Yo lo único que voy a decir es que de la evidencia disponible ahora, claro, no hay estudios enfocados en población adolescente. No quiere decir que lo que acabas de mencionar, desde el punto de vista fisiológico, no quiere decir que la vacunación durante la adolescencia difiera mucho de la respuesta que se produce en los adultos. Es simplemente que ahora la evidencia no te permite hacer una recomendación sistemática de vacunar. Sabemos de que en este caso el embarazo adolescente no es algo que sistemáticamente se incluyó dentro de los estudios de fase 3. Tenemos datos, eso sí, cada vez está viendo más porque pueden haber vacunaciones entre los 17 y 18 años, 16 también, que en realidad no ven cambios de la seguridad. El punto es que la recomendación vigente en función de el prospecto disponible del fabricante y lo que se da, el proceso de autorización no te avala a recomendarla a partir de los menos de 18 años. Es eso, pero desde el punto de vista, de nuevo, de el beneficio que tiene la vacunación para el recién nacido, claramente la vacunación del adolescente no diferiría. Simplemente es el término. Va a haber evidencia más adelante, seguro, ¿no? Probablemente no vamos a tener un ensayo clínico controlado, aleatorizado, pero sí datos de seguridad retrospectiva y probablemente algún dato de efectividad. Eso es algo inminente que pasa después de la aprobación de una vacuna. Se van ampliando los grupos. No sé si Victoria o Mariana querían comentar algo más. Mónica, ¿quería decir algo acá? Sí, muchas gracias. Complementando lo que estaba diciendo Steven, justamente fue por eso que en la Comisión Asesora de Vacunas, cuando se tomó esta decisión, se puso ese punto de corte de los 18 años. Sin embargo, quisiera informarles que desde la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, que estamos trabajando en una actualización de las recomendaciones en vacunas, en base a esas evidencias preliminares que tú señalabas, Steven, de seguridad, ya se va a incluir la vacuna a menores de 18 en esa recomendación por ahora, digamos, regional y con estas evidencias. Perfecto. Y lo otro que después me parece también importante, ahora van los compañeros de pediatría van a hacer su presentación, pero lo otro que me parece importante destacar es el perfil de seguridad, ¿no? Uno de los problemas uno de los riesgos potenciales es, por ejemplo, el desencadenamiento de un parto prematuro, el aumento de la prematurez en la población vacunada, y vemos que los datos en realidad son absolutamente inversos, ¿no? Hay, entre comillas, le voy a decir, una disminución como un efecto protector de la vacuna en lo que tiene que ver con el parto prematuro. Esto seguramente no sea así, pero claramente no aumenta el riesgo de prematurez, que es el temor que había. Y que también es por lo cual, y por otros efectos adversos potenciales, es que se sugiere la vacunación a partir de las 32 semanas, ¿no? Donde, bueno, muchas veces los riesgos vinculados con el nacimiento pueden ser, podemos balancearlos con la potencia de la vacunación. Así que, bueno, creo que son elementos importantes. Con respecto a las conclusiones, en el porcentaje de mujeres vacunadas, nos falta, como hablábamos acá, el denominador, no saber cuántas, hay 11 mujeres vacunadas en Artigas, cuántas mujeres embarazadas en edad de vacunar, en edad gestacional de vacunar, hay actualmente en Artigas, ¿no? Para saber un poco exactamente cuál es la cobertura vacunal. Sí, eso es verdad. Sí,
Yo creo que al final de esto les puedo presentar un preliminar porque tengo que esperar que se descargue, pero tenemos la proyección, no tenemos exactamente porque ustedes más que nadie saben lo difícil que es contar con el global de embarazadas, es bastante oscilante, pero sí tenemos más o menos cuál sería la distribución y en qué vamos, eso se los puedo mostrar. Bien, vamos a pasar ahora a no sé, Mónica o Marcos, no sé quién presenta, una parte más, una visión más, ¿qué es lo que estamos previniendo con esto básicamente? Buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes estos minutos y que creo que es imprescindible este trabajo en equipo y que seamos aliados todos, neonatólogos, pediatras, ginecólogos, obstetras, parteras, médicos de familia y todos los que tenemos, digamos, relación con la atención a la salud, porque estamos desafiados a poder promover las estrategias de prevención para este problema que es el VRS, la infección por VRS. Y en estos breves minutos lo que vamos a abordar es justamente por qué decimos que es un problema de salud pública la infección por VRS. Steven ya algunos de los datos que yo voy a mostrar también los puso. Vamos a considerar algunos aspectos de la presentación clínica y entender por qué es un virus que genera tanto daño en lo que son sobre todo los lactantes pequeños. Finalmente, para ver cuáles fueron los datos que sustentaron en parte la decisión en la Comisión Asesora de Vacunas sobre la adopción de las medidas de estrategia de prevención. Es un virus que se distribuye mundialmente, que puede dar una manifestación muy amplia de síntomas clínicos, desde una enfermedad banal, un resfrío, hasta neumonías fatales, neumonitis y apneas, o realmente directamente el fallecimiento. La mayoría, la mitad más o menos, se manifiesta como una infección del tracto respiratorio inferior, y aproximadamente se hospitalizan el 3% de todos los casos de infección por virus sincicial respiratorio, 15 de esos que se hospitalizan, 15% en las unidades de cuidados intensivos. Esto para que nos hagamos una idea de una enfermedad tan prevalente, el peso y la exigencia que puede tener sobre lo que es el sistema de atención de salud. Todos los lactantes, se estima que esto es un dato bien contundente de la epidemiología, se estima que presentan al menos una infección por virus sincicial respiratorio en lo que son los primeros años de vida, y es causa del 80% del total de las infecciones respiratorias agudas bajas en los menores de 1 año. Y sobre todo, cuanto más chico, más riesgo de tener enfermedad grave. No solo se manifiesta con síntomas respiratorios, también tiene manifestaciones extrapulmonares que pueden ser muy graves y que a su vez también hacen que a veces no se diagnostique oportunamente la infección. Letargo, irritabilidad, rechazo del alimento, trastornos nutricionales, puede tener deshidratación, trastornos iónicos, sobre todo hiponatremia, puede dar convulsiones, encefalitis, miocarditis, hepatitis. Realmente pueden hacer como una sepsis viral por VRS. Y no es menor este detalle que, al igual que en los adultos, puede desencadenar descompensaciones de enfermedades crónicas, como son las encefalopatías crónicas, los niños con parálisis cerebral, las enfermedades neuromusculares, los pretérminos, como que a su vez van a ser quienes tengan más riesgo, la enfermedad respiratoria crónica y cardiopatías. Se identifican, y eso ha sustentado algunas de las estrategias de prevención que se llevan a cabo hasta el día de hoy, algunos factores de riesgo, o sea que nos aumentan la probabilidad de que quienes tienen estas condiciones tengan más frecuentemente una infección, y sobre todo una infección severa por virus sincicial respiratorio. Son bien conocidos por ustedes: la prematuridad, sobre todo el corte de las 29 semanas, la enfermedad respiratoria crónica, en especial la broncodisplasia, las cardiopatías congénitas con repercusión hemodinámica, los estados de inmunodeficiencia, muchas veces difíciles de haber sido diagnosticados a los primeros meses de vida, la enfermedad neuromuscular y otros como son el bajo peso al nacer o el tabaquismo materno, historia familiar de atopía. Son todos factores que se identifican con un aumento en la probabilidad de padecer una infección severa por virus sincicial respiratorio. Pero es fundamental, y esto también hace a lo que es el abordaje de la equidad en las estrategias de prevención, considerar que la mayoría de los casos de infección por VRS se da en lactantes previamente sanos.
Simplemente para recordar algunas características del virus, tener en cuenta de que es un virus muy contagioso. Se estima que el R0, o sea, la capacidad de diseminación, anda de 3 a 6 y que también puede sobrevivir hasta 7 horas en superficies no porosas, lo que hace que la transmisión no sea solo, digamos, la transmisión directa respiratoria, sino que también a través de contacto con superficies contaminadas o las manos o objetos pueda hacer que se contagie, ¿verdad? Y eso es fundamental a la hora de los cuidados que tenemos que tener. En general, cuando hay una reinfección, que es frecuente, se trata de un cuadro clínico más leve, y también, como veíamos, puede causar infección a lo largo de toda la vida, y neumonía en adultos mayores y, por supuesto, en inmunocomprometidos de todas las edades, cuadros también más severos. Estos datos ya los mostró Steven, la carga que tiene la enfermedad. Esto ya era antes de la pandemia, sin contar con lo que ha sido el rebrote de las infecciones virales y sobre todo en el año 2023 en el mundo. Pero básicamente, como para memorizar estos datos, el BRS se asocia con 2% de todas las muertes en menores de 5 años y con 3,6% en los menores de 6 meses. Y fundamentalmente su carga está en lo que es la morbilidad, o sea, la carga de enfermedad y, como decíamos, lo que implica eso en la sobrecarga del sistema de atención en salud a todos los niveles. En adultos mayores, como veíamos, también es responsable, estos son datos de Estados Unidos, en los que se ha mostrado en una letalidad de hasta 8%. ¿Cómo es que de dónde salen esos datos que mostraba Steven, que vamos a compartir de acá de Uruguay y que sustentaron, como les decía, la decisión de abordar las estrategias de prevención para el VRS en nuestro país? Salen de lo que es varios tipos de fuentes de datos. Por un lado, la vigilancia de la infección respiratoria aguda en nuestro país, ya sea grave como la que se llama enfermedad tipo influenza, que es la enfermedad más leve, en puestos centinelas. También de la vigilancia hospitalaria, y les voy a mostrar algunos datos de nuestro hospital El Pereira Rosell, en el que hacemos desde el año 1999 el llamado Plan Invierno, que es la organización que nos damos para la atención de la infección respiratoria y que de ahí muchas veces salen datos que nos sirven para también la toma de decisiones y, por supuesto, de todo lo que es la vigilancia que lleva a cabo el Ministerio, también de el monitoreo de las consultas en emergencias móviles, el monitoreo de los ingresos hospitalarios, las investigaciones específicas y todos los datos de laboratorio. Todo esto con el objetivo de poder caracterizar la situación epidemiológica en nuestro país. Algunas definiciones operativas que creo que todos las conocen y que, como novedad, la OMS las está revisando. Probablemente dentro de poco tengamos alguna definición operativa de infección respiratoria aguda un poco más sensible, sacando lo que es la fiebre, porque sobre todo en la edad pediátrica muchas veces una infección respiratoria como por VRS puede no tener síntomas respiratorios. Puede ser una apnea, puede ser un decaimiento, puede ser trastornos neurológicos y no necesariamente fiebre. Algunos de los datos, estos son los puestos Centinela, el Pereira Rosell es uno de ellos, y simplemente para que vean esto que nos mostraba Steven, más allá del silencio epidemiológico que hubo en los años pandémicos, cómo realmente luego ustedes tienen ahí en los diferentes años lo que ha sido la incidencia de infección respiratorias agudas graves y cómo se ha presentado, que eso es otro de los desafíos, si bien tiene una presentación estacional, a veces viene antes en el año y a veces viene después. Y eso también, y a veces pasa como en el 2023, en el que hubo un aumento muy significativo y brusco de las infecciones que obviamente sobrecargaron emergencias, y cuidados intensivos y salas. Esto es para que veamos el peso que sigue teniendo de la vigilancia y la identificación de los diferentes virus que circulan, de los virus identificados, el virus sincicial respiratorio, que es el que viene en verde ahí, se lleva por lejos la palma en primer lugar. Y por otro lado, ¿qué pasó en el año 24 o qué ha pasado en los últimos años? Básicamente, se da esta distribución estacional, pero como les decía, en el año 2023 tuvimos una situación excepcional que ustedes pudieron ver, que incluso llevó a que se debieran como adelantar las vacaciones de julio para cortar la transmisión, etcétera, de una tasa de incidencia de 34 por 100.000 habitantes. Esto fue para el año 2024. Y
fíjense cómo por lejos las mayores tasas son para los menores de 15 años, como era esperable. Esto es simplemente un pantallazo de cómo sobrecarga lo que son la consulta en las emergencias móviles. Esta es la proporción de, digamos, de lo que son el peso de la enfermedad respiratoria en las consultas. Esto es también una manera de ver la distribución y cómo es el peso está concentrado en los menores de 15 años. Esto es el corredor endémico, para que veamos cómo realmente se puede hablar de epidemia estacional del virus sincicial respiratorio, cuando ven ese pico abrupto ahí, cómo se sale en más o menos la semana 21 a 25, que realmente todos sabemos que ahí los pediatras no tenemos vida, ¿no? Eso es así. Y bueno, algunos datos de nuestro hospital mostrando eso. Ahí tienen, estos son los datos para el 2024, básicamente, cómo se aumentan las consultas en el departamento de emergencia, aumentan los ingresos a las salas de cuidados moderados, la ocupación de camas en cuidados moderados, que pasan a ser básicamente lo azul, abarca la gran mayoría, y estos en cuidados intensivos, como en algunas de las semanas, a partir de ahí tienen de mayo a julio, sí, básicamente se mantuvo hasta septiembre, que es lo que dura nuestro plan invierno, por otro lado, como la mayoría de lo que es la ocupación del CTI es por la infección respiratoria. Y el BRS nuevamente el abanderado. Un problema colateral que a través de la vigilancia de lo que es la resistencia antimicrobiana queríamos también compartir con ustedes, y es que lamentablemente, al igual que pasó con los adultos, en los niños fue aumentando la resistencia antimicrobiana y la resistencia a la multiresistencia. Y simplemente para que veamos cómo todo está relacionado, cuando hicimos el análisis de cómo nos estaba yendo, cuántos pacientes, digamos, colonizados o infectados con gérmenes multiresistentes, gram negativos, vimos que en 45 pacientes se identificó BRS, que fue la gente más frecuente, digamos, estaban internados por ese motivo y generaron, a través de los procedimientos y toda la presión antibiótica, digamos, tratamiento que recibieron, una resistencia a antibióticos. O sea que otra de las aristas del problema. Y ustedes habrán conocido el informe difundido del 2023, en que, si bien Uruguay sigue siendo un país con una tasa muy buena de lo que es la mortalidad infantil, de un dígito, hubo un cambio con respecto a el 2023, con respecto a los 6 años anteriores, de un aumento de un dígito, y pasó como ustedes ven ahí, a 7,3, y esto fue a expensas del componente de la mortalidad postneonatal, o sea, la después de los 28 días, y claramente asociado a lo que fue el aumento de la infección respiratoria. O sea que realmente también en la mortalidad hay que considerarlo. Y por supuesto que además todo lo que trae el BRS, que también lo mencionaba Steven, carga de enfermedad en los grupos de riesgo, las complicaciones de las enfermedades crónicas, las secuelas que deja. Años después, los niños pueden persistir con hiperreactividad, con daño posviral, con crisis broncoobstructivas, con asma, enfermedad pulmonar crónica, con trastornos neurológicos, con secuelas incluso de encefalopatías a partir de todo lo que hace una infección grave, un paro, por ejemplo, respiratorio en un cerebro en crecimiento, la carga social que trae la infección por VRS, con lo que implica el ausentismo laboral de los cuidadores, escolar de los hermanos, exigencia y sobrecarga del sistema de atención, como decíamos, carga económica y, por supuesto, impacto en la calidad de vida y el desarrollo. Y entonces, por todo eso fue que las estrategias de prevención para el BRS se imponen, son necesarias. Parece un sueño que podamos tener esta posibilidad, cuando hace mucho tiempo que se estaban tratando de desarrollar vacunas contra el BRS, monoclonales. En Uruguay teníamos el palivizumab, como bien mostraba Steven, pero como saben bien, también destinado a una población muy específica, y por tanto, en lo que fue la reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones en que tratamos este tema, por unanimidad fue que se aprobó que Uruguay avanzara con estas dos estrategias, por un lado con la vacuna, que es la que ya se está implementando, y también se aprobó el uso del monoclonal, el nirsevimab, para todos los lactantes. Básicamente era eso lo que quería compartir con ustedes, y quedó abierta a las preguntas. Muchas gracias.
Bárbaro, muchas gracias, Mónica. Creo que hemos tenido un panorama muy bueno de lo que es del problema y bueno, y de las estrategias de prevención que tenemos. No sé si hubo preguntas específicamente de esta parte, todavía no, pero bueno, tenemos todavía unos minutos, así que la idea es poder, las personas que están conectadas al chat, que quieran hacer preguntas, comentarios, los que quieran habilitar el micrófono, los que quieran hablar, porque creo que es ¿sí? A lo mejor pueden, los que quieran hablar pueden, si quieren, levantar la mano o abrir el micrófono. Entonces, si tienen mala conexión, a lo mejor lo que pueden hacer es escribir. No sé, Mariana, Victoria, Steven, si quieren agregar algo más a lo que decía, o Marcos, vos, a lo que decía Mónica. Creo que me parece antes, acá muchas de las personas que están acá en el salón son estudiantes de medicina que están empezando su año lectivo y que no han pasado todavía por pediatría. Esto que estamos viendo lo van a ver en pediatría en la segunda mitad del año, estas infecciones, y van a entrar en plenas semanas de máximo contagio, así que van a haber muchísimos niños internados por infecciones respiratorias, por bronquiolitis, infecciones por BRS. Entonces creo que está bueno que tengan hoy esta visión, porque van a ver este problema, lo van a ver en vivo en el hospital, ¿no? Bueno, pero el 75% son privados, o sea que las de acá van a seguir viniendo. No, el año pasado hicimos estábamos con los estudiantes de Metodología Científica 2, hicimos un trabajo de SAVIS en el vacunatorio nuestro. Sí, eso, no sé, eventos supuestamente atribuidos a vacunación e inmunizaciones, que bueno, que el 50% por lo menos tienen algún ESAVI, fiebre, malestar, dolor local, bueno. En realidad son ESAVIs leves que no se informan y bueno, nos pareció interesante hacer un trabajo al respecto y comparar vacunados por vacunas del SEB con vacunas extra del SEB. Y bueno, estábamos haciendo el trabajo cuando en agosto empieza la campaña. Bueno, y eso trajo aparejado que captamos un montón de embarazadas, 66 concretamente, de los 270 y bueno, hicimos algún subanálisis. La mayoría se vacunó contra el BRS. Y bueno, comparamos algunas embarazadas que no se habían vacunado contra el BRS, nos dio como para comparar efectos adversos. Los efectos adversos en general fueron los mismos que los de la población general y no hubo más efectos adversos en las que se vacunaron contra BRS que las que se vacunaron contra tos convulsa o gripe. Ninguna embarazada se vacunó contra COVID. Eso también es interesante en ese periodo de destacar. Sí, que eso queda claro. Recordad que los efectos adversos en general están vinculados con dolor en el sitio de punción, un poco de fiebre, ¿no? Es esos en general los efectos adversos leves. Mónica, tenías la mano, Mónica Gorgoroso, la mano levantada y después Mariana. Sí, buen día para todos y para todas. Para quienes no conozco, mi nombre es Mónica Gorgoroso, soy ginecóloga y soy referente de técnica de la Gerencia Asistencial de ACE. Y trabajamos este tema con la Dirección de Niñez y Adolescencia, que es quien habitualmente trabaja los temas de vacunas, y estamos realmente ocupados de mejorar este aspecto de la recomendación enfática hacia las mujeres embarazadas, ¿no? Y van a ver en los servicios de ACE, tanto en las televisiones, en las salas de espera, en las redes, en afiches, a la vieja usanza, el afiche pinchado en la cartelera, la recomendación pero a las mujeres embarazadas de la vacunación de BRS, pero nada sustituye la recomendación de su equipo tratante, ¿no? De la tetrapartera, de la licenciada o la enfermera que le controla la presión y le puede hablar de la vacuna, o del médico de familia o del ginecólogo. Y ahí es donde creemos nosotros que tenemos que hacer mucho énfasis, no solo en decirle que tenemos la vacuna y de todo lo que puede prevenir a su hijo o hija, porque nadie está más interesado que la familia en proteger a su próximo hijo o hija, sino también en escuchar cuáles son las dudas que las personas tienen. Por algo no se están vacunando. Entonces hay que poder abrir la conversación con las personas. Y lo otro fundamental es identificar dónde están los vacunatorios, porque esta vacuna no está disponible en todos los vacunatorios, está disponible en muchos vacunatorios, en todo el país y en todos los departamentos, pero no en todos los vacunatorios. Entonces de repente una persona
o un profesional puede decir, vaya al vacunatorio acá 2 puertas por medio, y justamente ahí, en ese vacunatorio donde la está mandando, no está la vacuna del BRS disponible. Entonces, para no generar frustración en las pacientes que se desmotivan o que de repente no golpean 2 veces la puerta, identifiquemos claramente dónde están los vacunatorios que tienen la disponibilidad de la vacuna del BRS para, entre otras cosas, entre eso y una recomendación enfática, pero cuidadosa y empática, mejorar la adhesión. Y lo otro, y finalmente como integrante de la Gerencia Asistencial de ACE, agradecemos y muchísimo el esfuerzo que se hace por territorializar los datos, porque yo veía ahora en el mapa que presentaba el doctor 11 actos vacunales en Artigas y 12 en Flores. Y si uno lo dice así parece lo mismo, pero el número de embarazadas en Artigas y en Flores es sensiblemente diferente. Entonces, cuando vamos a los territorios, esos números, dichos así, para los territorios significan cosas muy diferentes. Entonces, valoramos muchísimo el esfuerzo de territorializar para después pensar con los equipos qué valor relativo tiene eso para el territorio y dónde debemos seguir haciendo esfuerzos específicos. Así que esa actualización mes a mes que se hace semana a semana, ese link donde podemos entrar al ministerio y ver cuántos actos vacunales se hicieron en cada semana, es valiosísimo para poder dar seguimiento y devolución a los equipos y redoblar el esfuerzo. Así que en eso estamos. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Sí, Mariana, después hay un comentario acá, pero Mariana, ¿querías decir algo? Mariana Guirado. No, bueno, agradezco mucho la actividad, creo que está muy buena la difusión de los datos, el ayudarnos a pensar entre todos, el ver la realidad de nuestro país, y sin lugar a dudas, los sectores más vulnerables de la población siguen siendo los que menos acceden muchas veces a estas estrategias de prevención, y probablemente serían, por eso que se beneficiarían muchísimo de poder acceder mejor a ellas, desde lo que tiene que ver con los gobiernos y los equipos de salud, está que podamos hacer todo lo posible para eliminar barreras, para poder acercar esta estrategia de prevención. Por ahí en el chat mencionaban lo de lograr que los vacunadores estén donde están las personas asistiéndose, y creo que eso no es menor y ayuda muchísimo. En lo personal, creo que en general lo que uno ve en la consulta es que las personas en realidad no es que están negadas a vacunarse, simplemente desconocen, problemas en el acceso, en el tiempo, etcétera, son los que muchas veces limitan que realmente se efectivice la vacunación. Entonces, evidentemente, obvio que la información y la recomendación son sustanciales, pero también poder utilizar estrategias que disminuyan las barreras que hacen que la gente no acceda a la vacuna probablemente nos ayude bastante, sobre todo teniendo en cuenta que esta vacuna pretende proteger al bebé de una enfermedad que puede ser muy grave, y más allá de que la letalidad en general no es tan alta, condiciona muchas veces secuelas a largo plazo, además de estancias en CTI, momentos de mucha gravedad, angustia y sufrimiento para el bebé y su familia. Entonces, realmente en general es raro pensar que las personas se vayan a negar a esta vacuna. Lo que más ocurre es que simplemente o desconocen o los esfuerzos que tienen que hacer para poder acceder a la misma a veces son demasiados para la persona. En fin, creo que una de las estrategias, sin lugar a dudas, es informar, pero tenemos que buscar formas en las que lleguen más fácil las personas a las vacunas, sobre todo a aquellas personas más vulnerables, ¿no? Y bueno, nada, agradecer de vuelta a todo el equipo de la Teleclínica ECO, que la verdad siempre espectacular, y a todas las personas por la interacción. Gracias, Mariana. Sí, creo que mejorar las estrategias es importante. Acá Steven levantó la mano. Quería comentar un comentario que hizo Víctor Requi desde Rivera, que es una sugerencia, implementar que nace que las vacunas se administren en el momento del control del embarazo, porque de lo contrario las mujeres lo concurren luego a vacunarse. Eso es una cosa real. También es verdad que la logística de las vacunas tiene sus características y que no es fácil tener vacunas en todos los centros donde se controlan embarazadas, ¿no? Entonces, eso también es difícil. Steven nos acaba de compartir ahí un link donde están los vacunatorios que tienen BRS. ¿Querías decir algo más, Steven, ahora?
Sí, importante de mencionar esto, ya al inicio de la campaña, conjunto con la lucha antituberculosa, desde las campañas anteriores, tanto para gripe y COVID, se han referenciado los vacunatorios, así que se encuentra disponible esa información, muy importante para todo el personal, el enlace, incluso en la página del ministerio lo envía acá, y que era uno de los puntos. Es claro que siempre la vacunación en el momento de la consulta, no solo para la vacunación en gestantes, sino para otros grupos poblacionales, es clave. De hecho, es una de las estrategias que se implementa para mejorar la adherencia y las coberturas. Que en realidad la cobertura es un valor administrativo, pero en realidad lo que importa es de brindar el beneficio a la persona, en ese caso al paciente que va a la consulta, porque en ese es el que se traduce el impacto real. Porque es fácil medir la cobertura, pero en realidad, ¿cuántas de esas vacunas que yo utilizo se traducen en una protección real a las personas? Bueno, ese es el siguiente paso que tiene que tener el programa de inmunizaciones y es lo que nosotros buscamos con esto de los datos. Lo que quería compartirles era lo último que me habían dicho. Bueno, esos 11 que representan. Si tenemos tiempo rapidito, tengo el mapa para ver cuál es la proporción. Esto está basado en la proyección de embarazos, o en este caso, embarazos por sobre las 32 semanas. Entonces aquí se ve la proyección, ¿no? Estos son, Montevideo, Colonia y Maldonado son los departamentos que tienen mayor número en este caso, de gestantes vacunadas. Y bueno, en gradiente de azules se ve que mientras más tenue es menor. Y claramente sí, hay una disminución, sobre todo en Artigas, que era lo que veíamos, es muy bajo. O sea, es el 8% de las potenciales gestantes por encima de las 32 semanas. Y bueno, después está 33. Sí, esto es en gradiente de azules. De todas formas, esto se comparte la división de epidemiología y estamos de acuerdo de que parte de estos datos es necesario que los profesionales de salud en territorio lo tengan. Así que esto se comunica oportunamente a las autoridades y bueno, entiendo que uno de los objetivos es que en estos espacios se difunda la información y no quería irme sin mostrarles de que, bueno, este es el escenario actual. A partir de esto, la recomendación que nosotros hagamos es lo que puede marcar la aguja y lograr que el beneficio se traduzca en los niños, que son lo importante, como mencionaban hace rato, considerando el impacto que tiene la enfermedad. Buenísimo, Steven, muy claro. Creo que acá hay gente conectada de todo el país, así que cada cual habrá ido a buscar su departamento y en qué color de azul está. Y bueno, y los datos de Artigas, esas 11 embarazadas, efectivamente son pocas en relación a esas 11 embarazadas vacunadas, son pocas en relación a las embarazadas que uno espera que haya en este momento en Artigas. Así que bueno, mucho para trabajar. Les agradecemos muchísimo a Mónica, a Marcos, a Steven, a Mariana, a Victoria, a la doctora Gorgoroso también que se conectó. Estuvo conectada al principio la doctora Nosar, directora de Digesa, que luego se tuvo que desconectar. Pero bueno, la idea es que todos desde nuestro lugar podamos trabajar para mejorar esto. Y es tan importante quien implementa la vacuna, quien hace el seguimiento, quien hace estas mediciones epidemiológicas, como quienes controlamos embarazos y damos la información a la mujer embarazada, ¿no? Creo que eso es muy importante. También el rol de los pediatras, porque los pediatras controlan niños y controlan a mujeres que muchas veces están embarazadas. Entonces, todos tenemos nuestra posibilidad de colaborar y de mejorar estos números. Así que les agradecemos muchísimo por haber participado en esta teleclínica extraordinaria. Esta teleclínica quedó grabada, así que luego vamos a tener la posibilidad de difundirla para quienes no se hayan podido conectar. Y los esperamos en nuestra teleclínica ECO materno-perinatal regular, que va a ser el primer miércoles de abril. Así que bueno, muchas gracias a todos. Chau, chau.